Hola, bienvenidos a los tutoriales de GeaSig. En este tutorial vamos a aprender a trabajar con datos LIDAR. Hemos descargado un archivo .laz de la página del Centro Nacional de Información Geográfica y lo vamos a visualizar en QGIS y después vamos a hacer un tratamiento de esa información para obtener un modelo digital de elevaciones. En nuestra página web os voy a dejar explicado cómo podríais saber cuál es el archivo LIDAR que debéis descargar en función de la zona en la que queráis trabajar. Deciros que a partir de la versión 3.18 de QGIS, los datos LIDAR en formato .laz se pueden visualizar directamente sin necesidad de instalar ningún complemento. Antes de la versión 3.18 había que instalar un complemento que se llama las tools, que nosotros lo vamos a instalar después, y había que instalarlo para poder ver los datos y tratarlos. Sin embargo, a partir de la versión 3.18, la parte de visualización se puede hacer sin necesidad de instalar nada. ¿Vale? Yo estoy usando ahora mismo la versión 3.22, que es la que tengo abierta, y lo que voy a hacer es directamente cargar aquí un archivo .laz que contiene los datos LIDAR de una zona en concreto en la que yo quiero realizar el estudio. Os voy a enseñar cuál es el archivo. Sería este de aquí, y lo que voy a hacer es cargarlo directamente en QGIS. Entonces, como con cualquier otro tipo de capa, yo puedo directamente arrastrarlo a mi proyecto y se me cargaría. Primero el programa va a procesar un poco la información y ya lo tendría cargado. Si sabéis lo que es, bueno, imagino que sabéis lo que son los datos LIDAR, son una serie de puntos, una nube de puntos que contienen información. Entonces, si yo me acerco, veo que no es una imagen, sino que son puntos todos juntos que al final representan, en este caso, una imagen de la zona de estudio. Bien, otra manera de cargar los datos es a través de capa, añadir capa, y aquí tenemos una última opción, que es la que os digo que se ha incorporado a partir de la versión 3.18, que sería añadir capa nube de puntos, y directamente con el buscador nos iríamos a nuestra carpeta y lo seleccionaríamos. Bueno, pues la forma en la que se muestran los datos por defecto lo que nos permite es visualizar la ortofoto. Ahora lo que vamos a hacer es ver esta información de otra manera. Entonces pulsamos con el botón derecho y en propiedades nos vamos a simbología. Una forma de visualizar los datos es haciendo una clasificación por color. De manera que lo que va a hacer el programa es cada uno de sus puntitos nos lo va a pintar de un color en función de la clasificación que se le ha dado. Aplico, acepto y aquí estaría viendo cada punto de un color. Los que están en color verde oscuro serían puntos de alta vegetación, los rojos serían edificios, agua, vía férrea. ¿Vale? Esta sería una forma. Otra forma de visualizar los datos es, de nuevo, a través de la simbología y seleccionando un atributo por rampa que nos muestre la variable z, es decir, la altitud. Aquí además podríamos seleccionar diferentes rampas de color. Yo voy a dejar esta por defecto, aplico, acepto y aquí estaríamos viendo la información de cada punto en función de su valor de altitud. Bueno, pues esta es la nueva incorporación que tiene QGIS a partir de la versión 3.18, que es visualizar los datos LIDAR. Ahora bien, si queremos obtener un modelo digital de elevaciones a partir de esta información, no podemos hacerlo directamente. Tenemos que instalar un plugin. Entonces, en primer lugar, nos tenemos que descargar una herramienta que se llama las tools. Esta herramienta la podemos descargar directamente poniendo en el buscador las tools y a través de esta página que es Rapid Lasso. Accedemos a ella y directamente podemos descargar este archivito de aquí, que es un zip. Yo no me lo voy a descargar porque ya lo he hecho previamente, os lo voy a enseñar. Y aquí tengo esa herramienta.
Así que lo que voy a hacer es extraerlo y guardarlo en alguna carpeta. Yo lo voy a guardar en C. Selecciono la carpeta, le digo que lo extraiga en C y ya me la he instalado. Ahora en C tengo una carpeta que se llama las tools, que dentro contiene diferentes archivos. Una vez que he descargado ese zip, voy a QGIS y lo que voy a hacer es instalar el plugin correspondiente. Así que voy a complementos, administrar e instalar plugins, voy a buscarlo, se llama de la misma manera, las tools, lo instalo y ya lo tendría. Una vez que lo hemos instalado, tenemos que configurarlo para decirle que utilice esa carpeta las tools que yo he descargado en C. Entonces me voy a configuración, opciones. Aquí tenemos diferentes opciones y me voy a procesado. Dentro de procesado despliego proveedores, busco mi proveedor de las tools y aquí tenéis que cambiar la ruta para decirle que vuestra carpeta las tools está donde la hayáis descargado. ¿Vale? Esto es importante porque si no la herramienta no va a funcionar. Una vez que le habéis dicho dónde está, os aseguráis de que está activado, aceptáis y ahora en la caja de herramientas deberíais tener las herramientas, las tools. Entonces, lo que queríamos hacer es, a partir de los datos LIDAR, obtener un modelo digital de elevaciones. Bien, pues la herramienta que tenéis que usar es una que se llama Blast2Dem. Está dentro de las herramientas de las tools, ¿vale? Blast2Dem. Seleccionamos el archivo .laz que nos hemos descargado, que sería este, y lo vamos a dejar por defecto, no vamos a tocar nada más. Podemos darle un nombre al archivo de salida. Yo esto lo voy a llamar, para acordarme, el archivo 4164484 y lo voy a exportar a formato TIFF. Voy a generar un TIFF, así que le digo .TIFF. Ejecuto, cierro y lo voy a cargar. Voy a decirle que voy a añadir un raster que es este de aquí, el .TIFF. Acepto, cierro y ahora sí tengo un DEM que he generado a partir de mi archivo .laz. Recordar que esto que estábamos viendo aquí no es un raster de celdas, sino que son una serie de puntos. Sin embargo, ahora lo que he generado, ¿veis? Es un raster que contiene celdas con la información de la altitud. Bien, esta altitud, este raster que yo he generado contiene la altitud de todos los elementos que hay, es decir, contiene la altitud de los edificios, la vegetación, el suelo. Entonces, muchas veces lo que nos va a interesar es hacer un filtro para quedarnos solo con los datos de elevación a nivel de suelo y quitar todo lo que sería la vegetación y los edificios. Entonces, para hacer eso, tendríamos que utilizar de nuevo la herramienta Blast2Dem, seleccionar el archivo original y antes no habíamos tocado nada, ahora lo que vamos a decirle es que nos haga un filtro por la clase 2. La clase 2 se corresponde con lo que sería el ground en LIDAR, es decir, los datos del suelo en LIDAR. Con esto le estamos diciendo que utilice todos los datos LIDAR, pero que el DEM me lo genere solo con los datos del suelo. Aquí tenéis que aseguraros de que el atributo que coge es el de elevación y directamente lo voy a guardar como un TIFF y en este caso lo voy a llamar con el mismo código, pero ground, para saber que son los datos del suelo. .TIFF
guardar, ejecutar, ya estaría y voy a añadirlo, el TIFF que he llamado ground. Y ahora vemos que en este nuevo raster nos ha eliminado todos los edificios, toda la vegetación, es decir, todos los elementos que contenía ese archivo original y nos ha dejado solo los datos del suelo. ¿Vale? Si yo comparo un raster con otro, este sería el que contiene todo. Aquí veo que tengo edificios, que tengo vegetación y sin embargo, este que es el que he filtrado por la clase 2, es decir, por ground, ya solo contiene los datos del suelo. Bueno, pues esta sería la manera de tratar los datos LIDAR. Otra opción muy interesante que podemos utilizar es obtener el mapa de sombras para tener una mejor visualización. Entonces, el mapa de sombras voy a obtenerlo para los dos. Esto lo hago directamente con el botón derecho, propiedades, y en simbología le digo que quiero obtener el mapa de sombras. Aplico, acepto. Y fijaros que ahora puedo distinguir perfectamente cada uno de los elementos. Aquí veo que tengo lo que parece vegetación, aquí parece que hay un cauce de un río, estos serían edificios, ¿vale? Y si hago lo mismo con el que está filtrado, ¿veis cómo cambia la imagen? Me permite visualizar todo el suelo. Otra cosa que podemos hacer es darle un factor Z que lo que me va a hacer es, como si dijéramos, que yo pueda ver mejor el relieve. Entonces, si este número yo lo aumento, le digo, por ejemplo, un 3, ¿vale? Veis que ahora el relieve se ve mucho mejor. Entonces, distingo mucho mejor todos los elementos de estos datos LIDAR. Y lo mismo para esta de aquí. Con esto podemos jugar con el factor Z para ver mejor todos esos datos. Y de nuevo recuerdo que estos son archivos raster que contienen la información de la altitud en cada una de las celdas. Esta sería la manera de obtener un modelo digital de elevaciones a partir de los datos LIDAR. Si consultáis la página web, en el artículo del blog que corresponde con este tutorial, os voy a dejar ahí explicado cómo podéis saber cuál es el archivo LIDAR que tenéis que descargar cuando queráis trabajar en una zona en concreto. Os doy unas primeras indicaciones, aunque os lo voy a dejar ahí escrito. Cuando nos descargamos, los archivos LIDAR tienen una serie de códigos, ¿vale? Este sería el que hemos descargado y todas estas siglas lo que quieren decir es que se trata de un vuelo de 2010 del PNOA. Esto de aquí significa que pertenece a la zona de Castilla y León, Madrid. Estas cifras de aquí, 416/4484, se corresponden con las coordenadas UTM de la esquina superior izquierda. Por lo tanto, la coordenada X de estos datos sería 416000 y la coordenada Y sería 4484000. ORT significa que las altitudes son ortométricas. CLA significa que se trata de un fichero clasificado de forma automática y COL significa que son puntos con información de color. Como os digo, si queréis consultar la página web y ahí os explico cómo hacer las búsquedas en la página del CENIC y cómo saber cuál es el archivo que queréis utilizar.